Radio H. Buenas noches, estamos aquí en Booster Recortado en Radio H con varios amigos, con el señor Sergio Burstein, con el señor Silvio Cax y con el invitado de hoy, que es un honor que haya venido, Carlos Quique Muñoz. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bien, va bárbaro todo. Muchas gracias y al contrario, un gusto estar acá. Bien. Señor. El placer es nuestro. ¿Estuve bien ahí? ¿Una buena ahí? Sí, perfecto. Esto no sale perfecto. al aire, ¿no? No. Listo. Bueno, le quiero decir, escénico. Carlos, así arrancamos siempre, ¿no? Es decir, acá tenés dos personas, judíos, que siempre decimos que nuestra mejor defensa es el humor. Siempre el judío encara aún las cosas más terribles, siempre con una cuotita de humor, que es la mejor defensa que podemos tener, ¿no? Estamos al aire. Con esta explicación parece que Carlos viene a atacarnos. No le diga más nada, déjalo así. No diga más nada porque mi mamá era judía. ¿Tu mamá judía? Sí. Nosotros tenemos un amigo judío. Estamos, sí. Claro, y estamos en todos lados. Mirá vos, Sí. no sabía. Nunca lo hablé. Bueno, yo lo conozco, recién me acaba de decir él, que sí lo conozco a su hermano, a Fernando. Nunca habíamos hablado, mira, de que la mamá de Fernando también, Sí. tu hermano, su mamá era judía. Bueno, Bien. somos mayoría acá, Sí, entonces. no tuvo nadie, llamame, ya sabemos quién es. Sí, no. Bueno, ese es el resultado. Y claro, ahí Aquí tenemos está. todas sus tribulaciones, no tiene Sí. quien le eche culpas de nada. Bueno, bien feliz. vamos por adelante, que Vamos. tenemos un tema Arranquemos. durísimo. Sí, quiero decir que la operación técnica está Mariano Quiroga y hizo en la parte de redes, así que bueno. Le damos comienzo al programa, ¿sí? Sí, bueno, como siempre, al comienzo tratamos de tomar un poquito el tema por el cual Silvio y quien les habla, bueno, Sergio Burstein, somos Convidados. conocidos por alguna gente. Bueno, es decir, en unas circunstancias de la vida nos tocó vivir cosas realmente dolorosas y bueno, a medida que van pasando los tiempos de este gobierno, cada vez los micrófonos son más escasos, por lo menos para nosotros. Lo menos que podemos hacer es aprovechar este programa para decir, bueno, el mensaje. ¿Qué tenés para destacar, Silvio, de esta semana? ¿Qué ocurrió con el tema Malvinas? Tengo para destacar varias cosas, ¿no? Primero, el programa del miércoles pasado fue muy escuchado, muy comentado. Me han escrito veteranos diciéndome que estuvo muy bueno, que qué visión diferente. Bueno, al otro día del programa de radio fui invitado a la ciudad de La Plata, donde inauguraban el archivo para la memoria. Archivo orales. Archivo oral por la memoria de La Plata, que lo hacen en lo que era antes la 10ª Brigada, que ahora es la Universidad Tecnológica de La Plata. De ahí van a salir archivos, hay 4 testimonios, es un cuestionario de 18 preguntas donde todos los veteranos de buena leche que quieran ir y dejar su testimonio para futuras generaciones pueden ir y hacerlo. Yo estoy convidado a hacerlo, iré seguramente. Primero voy a esperar a que desfile toda la gente de La Plata y den su testimonio. Y bueno, nada, un muy lindo lugar, muy lindo. Hay 3 libros digitalizados que después se los voy a pasar para el que tenga ganas de interiorizarse sobre Malvinas. Y bueno, no mucho más que eso. Fue una semana donde se recordó la rendición dolorosa. Hoy, 20 de junio, yo festejo 36 años de haber vuelto al continente, porque volví el 20 de junio, el Día de la Bandera. Así que bueno, es una semana llena de emociones, donde está todo muy a flor de piel, y bueno, con el tema de hoy la terminamos de... Claro, vos sabés que... Me terminan de cagar la semana. Claro, Pero bueno, no, todo lo contrario. Vos sabés que cuando vos decís esto, a mí me pasó algo el 14 de junio, realmente me sentí muy mal. Me sentí muy mal porque... si bien fue un día sumamente importante porque, bueno, se terminó aprobando, es decir, el tema de la legalización. El Senado le dio media sanción. No, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados baja por el Senado, tema del aborto. Ese mismo día fue la marcha federal. Pero yo creo que ninguno de los dos motivos, es decir, ninguna de estas dos circunstancias o estas cosas sumamente importantes, podían justificar que prácticamente y fundamentalmente del gobierno
no se haya recordado el 14 de junio. Pasó totalmente desapercibido. Es decir, una vez más, una fecha sumamente importante para la ciudadanía argentina, para todos nosotros, que fue la rendición, en definitiva, que fue ese día que marcó a los soldados de Malvinas como vos, porque fue el día que tantas charlas hemos tenido, hasta se cargaron sobre sus hombros la responsabilidad de haber perdido, y no se mencionó, no hubo una mención por parte del gobierno, de a quien corresponda, es decir, de recordar esa fecha que es tan importante. Y otra cosa también que quiero hacer mención es que también ocurrió en el día de ayer que la Cámara determinó el apartamiento de una jueza, la jueza Namer, que integraba el Tribunal número 8, que fue el que salió en sorteo, reemplazando al Tribunal número 9, un tribunal trucho creado por Mauricio Macri, con jueces municipales que de la noche a la mañana pasaron a ser jueces federales, un tribunal trucho encargado de tomar las causas en las cuales están involucrados el ex gobierno, es decir, integrante del ex gobierno nacional, como Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, todo lo que sea la causa, todas las causas que tenían, todas caían en el tribunal número 9. ¿Qué casualidad? No, casualidad no, al punto tal que la Corte en esta dijo, bueno, muchachos, aflojemos un poco porque si no, en algún momento vamos a desfilar todo y vamos a terminar pegados y nos vamos a pudrir en la cárcel, porque esto ya es joda, no es justicia. Entonces, ¿qué pasó? Tribunal número 8, inmediatamente, el tribunal número 8, conformado, recuerdo, por, bueno, la jueza Namer, la jueza López Iñiguez, y no me acuerdo el tercer integrante, que es un hombre, determinaron que las detenciones de Héctor Timerman, de Zanini, de Luis Delía, de Esteche, y Khalil, eran ilegales, quedaron todos en libertad, salvo Esteche porque tenía una causa anterior. Y bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Y bueno, la sociedad conformada por Amiadaya, alguna otra querella que ni me molesto en mencionar porque me da vergüenza, quienes la integran, el gobierno nacional y esta, si se quiere, y yo pido disculpas por lo que digo, pero para mí es el grupo de tareas de este gobierno que le integra también la justicia, se encargaron de desplazar a la jueza Namer. ¿Por qué? Porque ella fue una de las fiscales que reemplazó a Alberto Nisman cuando falleció. Entonces, ese solo hecho implica de que entonces, como puede prejuzgar, cuando ella nunca intervino en la causa de memorando, ni mucho menos, pero ¿qué pasa? La tienen que apartar para nombrar seguramente otro atorrante, otro juez atorrante, que sin ninguna duda va ya preparado para, más allá de todas las pruebas que no se puedan presentar, es decir, ya sabemos lo que va a ocurrir, y lo que llama la atención es que la hayan desplazado a Namer porque fue fiscal por la causa AMIA, pero lo tienen al delincuente de Bonadío, que fue apartado por cajonear la causa AMIA, que es el encargado y que nos oculta, lo que no me voy a cansar de decir, de dónde salió la plata que tenía Alberto Nisman en Nueva York, más de $2,5 millones, ¿de dónde apareció toda esa plata? Pero ese sí, este señor Bonadío sí, es decir, es un juez abnegado, con una ética, probo, claro. Pero a Namer no. Entonces, ¿qué nos marca el camino? ¿Qué es lo que busca esta sociedad conformada por Macri, Amia, Daya? Enchastrar la cancha, utilizar a los muertos, acusar sin pruebas y lograr determinar que el ex gobierno, integrado por Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, el Cuervo Larroque y todos los que quedaron en libertad y todos, cometieron el delito de preparar el memorándum con el único que de encubrir a los supuestos autores que planificaron y llevaron adelante el atentado a la AMIA, cuando en realidad deberían estar sentados en el banquillo los acusados, no solamente los que están ahora, desde Menem hasta Galeano, Mullen, Barbaquia y todos, sino que tendrían que estar sentados muchos de los dirigentes de la comunidad, porque son todos iguales. No hay diferencia entre Beraja y hasta el que está el día de hoy. Tendrían que estar muchos integrantes y políticos que por acción o omisión hicieron posible que hoy no se sepa la verdad en el atentado a la AMIA. Esos son los que están. Entonces, claro, en defensa propia están haciendo esto. Desvirtúan un tribunal perfectamente conformado para lograr ¿qué? Lograr, y espero que no, por supuesto, acusar, condenar, y así dejar salvo, es decir, a salvo su buen nombre y honor. Pero si hoy tengo que decir, hoy tenemos un gobierno
instituciones, justicia, algunos integrantes de la justicia, empeñados en defender a sus amigos, quienes son los verdaderos encubridores del atentado a la AMIA. Así que hoy para mí realmente es preocupante y se sigue ratificando de que no vivimos en un Estado de Derecho. Es decir, ¿sabes qué, Sergio? No me sorprende para nada. no, eso es lamentable, que no Claro, nos sorprendamos. Es feo haber perdido la capacidad de sorpresa en este país. Bueno, Y bueno, Es todo eso es previsible, ¿no? Eso es feo. Y bueno, que es el país que nos tocó. Nos Yo lo tocó, que digo, No, hay que nos están es el obligando. país que nos tocó No, y el que no. tenemos que transformar. Claro. No, Esto no. es una. Y para Tenemos que hablar volver a girar. de transformaciones, trajimos hoy a Carlos Muñoz, que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a un pequeño cortecito para cambiar de tema y vamos a entrar exclusivamente en la historia de Carlos, que me parece interesante. Y los voy a unir a ustedes dos, ¿no? Que Carlos está atravesado por el problema de la justicia, ¿no? Son tres, o sea, vos desde como veterano de Malvinas y torturado en Malvinas por el propio ejército. Carlos, que fue un sobreviviente de la ESMA, de la hoy ESMA. Y bueno, y Sergio, que ha sufrido, digamos, la muerte de su esposa en un atentado tremendo acá, que fue en 1994 en la causa que se conoce como AMIA. Así que mandame un cortecito, una cortinita y volvemos y ya empezamos a hablar del tema. Radio H. Bueno, continuamos. Si vos querías decir algo, dale. No, Decilo, sí, lo tenés que decir y decirlo, dale. Sí, por supuesto, Día de la Bandera, 25 de mayo, Día de la Bandera. No, 20 de junio. No, no. Ah, bueno. El Día de la Bandera 25 cuando de el mayo. acabó. Y Sí. el 20 de junio, hoy, Día de la Bandera, nuevamente se repite la ausencia y el desinterés absoluto por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, no asistiendo al acto. Es decir, la verdad que es repugnante esto. Es decir, ¿qué es cagón? ¿Que le tiene miedo porque alguien proteste? ¿Cómo carajo van a protestar si le hacen un vallado que hasta para entrar él tiene que chapar y decir soy el presidente, déjenme entrar? Nunca pensó la necesidad que tienen, la ilusión que tienen los pibes que iban a jurar la bandera. Está el presidente, más allá de lo que nosotros podamos pensar, es el presidente de la nación. Y cuando Como vos jurás, institución, aunque sea, ¿no? como Claro. institución, por supuesto, pero le importa tres velines, porque se cagan en los actos patrios, se cagan en las fechas patrias, se cagan en los próceres. Cambiaron los próceres por animalitos. Y este no fue a Rosario, como dijo un amigo mío, porque tiene miedo porque le dijeron que Rosario comen gato. Presidente, no lo van a comer, ¿eh? No lo van a comer para nada, ni lo van a putear. Y si lo putean, bueno, responda como debe para que no lo puteen, pero no nos engañe más. No sea cagón, vaya a Rosario, vaya a la próxima fecha patria. Demuestre que usted nos representa a todos, aunque sea en las fechas patrias. Sí, y tenía razón lo que Sí, lo diga Carlos, obviamente. claro, ni más ni Carlos, menos. qué paradoja, ¿no? No, digo que es paradoja que un día como hoy, el día de la bandera, el día que se recuerda a Belgrano, ese día el Fondo Monetario Internacional haya depositado 7.500 millones de dólares, creo, Sí. que en realidad se van a utilizar para pagar los intereses de la deuda externa más los vencimientos del LEVAC, la corrida de vencimientos del LEVAC que probablemente se produzca. Es lo que no se renovó. Casualmente, Exacto, claro, el 40%. 40% de... Claro. Sí, El Bueno. gobierno cipayo, ¿no? Si los hay. No, yo quisiera un Mira, día... las fechas serán casuales, yo creo que no. Claro, yo- son casuales. No, Ok, qué porque casuales, son- nada. Aparte, Habrá que jurar otra bandera. tendríamos que invitarlo un día estos a 2 Luis años que quedan. Caputo que nos explique cómo se chorea la guita. Es decir, Ah. habría que Que invitarlo, venga ¿no? junto con Duhovne. ¿Por qué no Claro, lo traen? claro, Era un programa Sí, bueno. dijo que la corrida cambiaría lo mejor que nos pudo pasar. Claro, a él lo mejor, pues se llenó los bolsillos de guita. A nosotros nos cagó la vida, lo empeñó hasta nuestro bisnieto, viejo. Bueno, Claro, Tus lo nietos, mejor. no los de él. volvemos a nuestro objetivo del programa. Al formato que- normal. La culpa la tiene él porque él me Sí. metió en el ¿Para qué tema. vino? Carlos dijo, hoy pasó el FMI, así que no. Nosotros no lo habíamos planteado. No, Pero vamos al tema. al final vamos al tema. del programa nos vamos a dar cuenta que toda la historia que tiene Carlos Tiene tiene que que ver ver. con nuestra Absolutamente. historia actual, ¿no? Y lo que quiero presentar es a Carlos Muñoz, que fue secuestrado en la Superintendencia de Seguridad Federal y en la ESMA. Fue testigo, o sos testigo de al menos los tres juicios contra la dictadura, la última junta militar. Además fue militante de Montoneros
fue secuestrado 2 veces, que es una particularidad digamos, del personaje. Es casi del personaje, por así decirlo. Sí. Y la fecha del secuestro fue el 3 de junio de 1976, ¿está bien? La primera. Fue mi primer Es la primera secuestro. en Superintendencia de Seguridad Federal y el segundo en la ESMA, que fue más largo y que tuvo una historia. ¿Siempre de acá de la calle 24 de noviembre, las 2 veces del mismo lugar? No, la primera vez de la calle, o sea, me secuestraron estando en la calle, caminando con un amigo. ¿Venías de un compañero. acto? Y la segunda vez allanaron mi casa acá en 24 de noviembre. Y te llevaron a vos, a tu esposa y al bebé. Me llevaron a mí, a la que era mi compañera en ese momento, a Ana, tu compañera, y a mi hijo, que tenía 3 meses y medio, se lo entregaron a un militar, a un mayor del ejército que vivía exactamente en el departamento de enfrente del mío. Yo vivía en el 11A y él vivía en el 11C. Es muy interesante la historia de Carlos. Yo cuando lo tuve la oportunidad de escuchar, porque él tuve la casualidad, digamos, de estar justo presente cuando él hacía de guía en la ESMA y nos quedamos fascinados, al menos yo, porque una cosa, lo he estudiado en la facultad, obviamente, lo que fue la última dictadura militar, pero nunca había estado, yo no conocía la ESMA por dentro. Había ido al Museo de Malvinas, pero, digamos, por otra actividad, y no conocía, digamos, todo cómo era ahí adentro, ¿no? Y el primer encuentro que tengo con eso es a través de Carlos, que la verdad que es una historia tremenda desde el comienzo. Y me gustaría que me recuerdes, digamos, cuando fueron a tu casa a reventar, ¿no? Y te contaste con el ángel Rubio. No. Sí, Gustavo Rubio en ese momento, ¿no? Sí. No, yo cuando me fueron a secuestrar la segunda vez. El 21 de noviembre de 1978. Yo vivía en un departamento en el barrio de Once, claro. Acá en 24 de noviembre. Sí, porque conozco el lugar, al 200 era, ¿no? Exacto, al 214. Sí. En un departamento, en un piso 11, y con la que era mi compañera, con Ana, y estábamos ahí hacía poco tiempo, relativamente poco, eran tiempos donde uno cambiaba, era tremendo. Frecuentemente, sí. Era muy dificultoso, complicado y absolutamente estresante. Así que bueno, vivíamos ahí con nuestro hijo, que tenía 3 meses y medio, que le decíamos Chengo, y que y sabiendo yo que en cualquier momento podía pasar, es más, nosotros estimábamos que por ciertos indicios, compañeros que caían y que desaparecían, y una cita el día anterior a la cual yo fui y el compañero que tenía que venir no había aparecido, con lo cual inmediatamente asocié de que había sido secuestrado, desaparecido, que algo había sucedido. Inmediatamente yo renuncié al trabajo que tenía, yo era obrero gráfico, renuncié al laburo, llegué a casa con la intención de que nos levantemos, y aparte ya se lo había comunicado a Ana, lo habíamos charlado, no era comunicado, sí. Lo habíamos discutido y estábamos de acuerdo, y me encontré con un cuadro de que Ana estaba con gripe. Cuando volví a las 7 de la tarde, engripada, con mucha fiebre, y dijimos un día más, y no aguantamos un día más, pero apostamos a un día más, y en realidad creo que estábamos cansados de escapar. Estaban cansados de escapar, es como que casi era, bueno, que sea lo que tenga que ser, claro, y afrontar lo que venga. Exacto, creo que fue así. En el fondo era así. ¿Qué edad tenías, Carlos? Porque yo tenía 21 años, Ana 22 años, Ana era 1 año y un día más grande que yo. Así que me cagó todos los cumpleaños, porque estaban el de ella, después yo, aparte cumple Carlos, después de las 12 de la noche no había regalo, no había nada. Vos sabés que lo que acabas de decir, no sé por qué me llegó a la memoria al programa anterior, cuando un compañero tuyo, sentado en el lugar donde está Silvio, Ale, sí, claro, cuando confesó, qué feo, cuando él dijo, la verdad,
es que yo me alegré que haya terminado la guerra, yo no fui a tirar un solo tiro, yo quería volver con vida, estaba resignado, hubiera hecho todo lo posible para volver, yo no quería nada, ni me importaba casi la guerra. Y esa honestidad brutal con la que él confiesa, ¿no? Porque todo dice, bueno, viene Rambo. No, Rambo las pelotas, vamos a hablar las cosas como son. Y vos acabás de decir, era acá bueno, que me vengan, que me chupen, que me levanten, y ojalá pueda salir con vida, pero esta no es vida, ¿no? Es decir, andar de un lado para otro, escapando con la criatura, con todo lo que implicaba, decir... Sí, además me parece que era una apuesta muy grande el tema de tener un hijo. Era claro. Digamos, en las dificultades de la clandestinidad, el tema de tener un nene y qué sé yo, era también una apuesta a la vida y una apuesta a consolidarnos. Así que bueno, esa noche armaron un operativo a las 8 de la noche y yo cometí un nuevo error, que era no mirar por la ventana y darme cuenta de que las calles estaban cortadas, si no tenía alguna opción de fuga por la terraza del edificio, que está interconectado con 2 edificios más. Uh-huh. Sí. Así que a la 1 de la mañana, y yo sabía que de ese departamento no podía escaparme porque la única manera era tirarse por la ventana o por el balcón del piso 11. Así que no era una opción para vos igual. No era una opción, no. Así que bueno, a la 1 era, aparte bueno, y además yo tenía la experiencia de lo que me había pasado la primera 2 vez años antes, claro. Y que había sido durísimo, tremendamente duro, terrible. Porque yo te he escuchado decir que te han pegado sin asco, te dieron... Sí, no, pero además de que lo que me han pegado, que es cierto, como decís vos, Sergio, no, nos pegaban a todos y había muchísima perversión. Claro, sí. A un amigo mío lo mataron al lado mío, cosas no muy crueles. La policía, muchos años de tortura tiene la policía, de experiencia en torturar. Absolutamente. Es más, los policías que le enseñaron, o sea, los marinos que aprendieron a dar picanas, los enseñó un policía. Sí. Así que yo creo que hay algo de eso también en el tema de que caer en la policía no era lo mejor. Pero sí. Bueno, yo tenía esa experiencia y sabía que no podía. Mi idea era no caer vivo, esa era mi idea. La cuestión es que nos dormimos, a la 1 de la mañana sentí que me patearon la puerta y me decían, abrí, somos la policía. Ana dormía el sueño de la gripe, el pesadísimo sueño de la gripe, y yo dormía lo voy a contar acá al aire, y creo que es la primera vez que lo cuento en un medio, yo dormía con 2 armas abajo de la cama, y dormido tomé un arma, una de las 2, un revólver, y encaré para la puerta, y cuando la puerta se cayó abajo, un tipo rubio irrumpió así, porque se cayó la puerta y se cayó encima de este hombre. Entonces yo lo apunté al pecho con el arma, con el 38 que tenía en la mano, y en el medio de una situación casi cinematográfica, porque me pusieron una escopeta en la frente, un tipo que después hoy está condenado a cadena perpetua, que se llama Sionchi, que le decían el gordo Tomás, un marino, un policía al cual le decían Fafá y que se llama Pitana y que también está con prisión perpetua, me puso una pistola 9 milímetros entre las costillas. Y el ángel. Y yo tenía apuntado a Astiz. El ángel. Que en ese momento le decían Gonzalo, claro, iban usando los nombres. Yo tenía apuntado en el pecho. Yo sabía que creo que en ese momento, como en una película, traten de imaginárselo congelado. Yo creo que fue cuando sentí el caño de la escopeta en la cabeza, tiré el revólver al piso y dije, me entrego. Mientras tanto, tu mujer dormía. Seguía durmiendo. Exacto. No vivió esa situación. No, mi mujer por suerte. Despertó apuntada. Claro. Apuntada por 2 que le dijeron, me acuerdo que aparte estaba tan dormida que a mí me estaban pegando en la habitación de al lado, que dormía mi hijo, Chengo, y Ana se despertó y dijo, Charlie, que son ladrones. O sea, que no pudo, sí. Hasta que asoció, y dijeron, no, somos policías, vestite, le pegaron, entró incluso una mujer del piso 12 que escuchó los gritos y el escándalo y todo lo que se armó ahí, entró al departamento a ver qué pasaba. Con lo cual, lo que les quiero decir que como el operativo fue a las 8 de la noche, hubo muchos testigos, hubo mucha gente que lo vio, participó incluso el militar que vivía enfrente de casa. Cuando nosotros nos sacaron a la calle, esposados y encapuchados,
A mí lo que me sorprendió, no sé si me sorprendió, pero tengo la sensación, los tipos gritaban, métanse todos adentro, porque la gente se ve que estaba en los balcones. Muchos testigos. Pero un silencio, nadie decía nada. No, eso era típico. Algo habrán Entonces, hecho. la gente miraba, Algo habrán pero, hecho. no decía nada. Y bueno, esa fue esa noche del 21 de noviembre del 78. Nos cargaron en 2 autos distintos y la columna eran 4. Y de ahí, encapuchados y esposados, nos llevaron a la ESMA, que bueno, en ese momento cuando llegué no sabía dónde ir. Carlos, una pregunta muy chiquita. ¿Por qué Montonero y por qué las armas? Yo empecé a militar muy chiquito. Yo me acordaba, porque, digamos, empujado fundamentalmente, creo, por los aires de los 70, por el Mayo francés, por Che Guevara, y por una corriente que empujaba. Yo tenía 15 años y conformaba el Centro de Estudiantes del año 72, o sea, todavía de dictadura, y conformaba el Centro de Estudiantes en mi escuela, en el Hipólito Vieites de Gaona y Cuchacucha. Y de ahí a la UES, a la conformación de la UES, fue un tiempo muy corto. Hoy me acordaba, en el 73, yo tenía 16 años y ya estaba ahí en Ezeiza. Unión de estudiantes secundarios. Sí. Estaba en Ezeiza con mis amigos, con mis compañeros, con mi compañera, porque tenía una noviecita que era la hija del rector del Nacional Buenos Aires. Todo era una cosa muy... Y la cosa empujaba y te llevaba. Entonces, de la UES a la Juventud Peronista, y de la Juventud Peronista a los Montoneros a fines del 75, después de hacer... cuando ya lo declaran ilegal, digamos. Cuando yo estaba, sí. ¿Luchando en contra de? Luchando fundamentalmente en contra, antes de la dictadura, fundamentalmente contra la burocracia sindical, contra la AAA, que nos secuestraba y nos mataba a compañeros todos los santos días. Recordemos que quién conformaba la AAA, ¿no? Sería importante, porque hay muchos pibes que están escuchando probablemente, que para los otros que tenemos los años que tenemos, sabemos todo, pero... Bueno, la ilegalidad la declara Isabel Martínez Perón. Sí, pero la AAA se la conforma, en realidad, el primer muerto de la AAA, que es el padre Mujica. Correcto. Lo matan siendo Perón presidente. Sí, porque así fue. Y quien conforma la AAA es el ministro López Rega. Lópezito. Que era había sido secretario privado de Perón en el exilio en Madrid. Después el jefe de policía de Perón, que era Villar. Osinde. Osinde, que era y bueno, después Brito Lima, que era del comando de organización, exacto. Norma Kennedy, que era la Juventud Peronista. El CDO de Brito Lima, exactamente. Eso, organizaciones de tipo ortodoxo, medios fascistas, medios muy fascistas. Tiene un problema en un ojo, Carlos, vamos a aclarar que no ve de un ojo, por eso dijo medio fascista. Los años lo hicieron un poco más suave. Pero calmado. Claro. Hoy hasta se le cae una lágrima. Claro. Pero eso, primero, bueno, como me sumo en términos, fundamentalmente haciendo política territorial para... Es más, cuando yo soy secuestrado, formo parte de la Secretaría Política de Capital de Montoneros, o sea, de lo que quedaba, de lo poco que quedaba de la Secretaría Política Capital en noviembre del 78, y ahí hay una caída de aproximadamente 70 compañeros en la ESMA en aproximadamente 15 a 20 días. Eso explicaría el porqué de las armas sin que lo tenga que decir, ¿no? Sí, y quiero meter acá un asterisco, digamos, porque me parece interesante que lo retomé el miércoles pasado y tengo acá 2 exponentes que me parece interesante mostrar. ¿Qué edad tenés vos, Silvio? 55 años. ¿Vos? 60. Bien. No por nada empieza, digamos, en 1976, justamente la represión y la desaparición de personas empieza desde la edad de Carlos, de 20 y pico de años. Sindicalistas, la mayoría, delegado de base y un montón de cuestiones, estudiantes y todo esto que tiene que ver con la juventud, ¿no? Portadores de juventud. Sí, y se inicia la dictadura matando pibes. Y termina la dictadura también matando pibes en una guerra. Y esto es lo que hay que mirar, porque ustedes hoy serían
las generaciones. Todos somos la segunda generación. Sí, claro. en realidad, sí, pero son dos generaciones. Llegaron matando y se fueron matando. Exactamente. Dos generaciones que hoy estarían en posiciones de gobierno y te estarían gobernando. Y era, digamos, una élite política muy formada la que termina matando el 76. Claro, aparte otra cosa, o sea, vos fíjate cómo se encadena todo, que él empieza el relato de la calle 24 de noviembre, diciendo que se cae una puerta con Astiz, cayéndose puerta, que en definitiva un rubio. Claro. Es el mismo Astiz que en Malvinas se entregó sin tirar un solo tiro. Claro, pero estaba preparado para matar periodistas, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que en Malvinas no vinieron periodistas, vinieron ingleses de verdad, claro. ¿Sí? O sea que cuando en el juicio nuestro decimos que lo nuestro no es un caso aislado, sino que es un hecho sistemático, que ya venía, estamos Carlos y yo hablando de la misma persona. Al punto tal que a los dos los torturaron suboficiales. Oficiales. Sí, no, sí, bueno, en tu caso oficial. Bueno, a él suboficial. Privado, o sea, gente del gobierno, ¿sí? O sea, gente del poder de turno. ¿Sí? Es increíble el paralelismo que hay siempre en la historia, cómo se concatena. Por eso hacía la similitud, ¿no? O sea, dos jóvenes torturados, sí, obviamente, pues son jóvenes, obvio. Claro. Torturados, un mismo sistema económico, una misma élite gobernante. No es casualidad. No, por eso todo tiene una misma misión, acallar a los que, como decís vos, hoy podríamos estar al frente de. Y este es un primer bloque, y estamos hablando con Carlos Muñoz, que fue secuestrado por la Seguridad Federal y ex un sobreviviente de la ESMA, y quiero entrar a la otra parte, que es cuando él entra ya de por sí en la ESMA, pero quiero cerrar este bloque, que es el comienzo de cómo a Carlos lo secuestran y su encuentro con Astiz y cómo funcionaba, cómo eran los mecanismos, digamos, y por qué él ingresa a Montoneros. Quiero cerrar con esto, con hoy... algo tiene que ver con la musiquita me descolocó. Con Aguad firmando un decreto para sacar las Fuerzas Armadas otra vez, para eliminar afuera de los carteles. Determinados ítems del decreto que firmó Néstor Kirchner. Anulando, metiéndose en seguridad interior. Y lo traigo a colación para que, ¿y por qué, Carlos? Porque es esto lo que dice. La policía adiestra a los marinos que después los torturaban, ¿no? Y acá va a ser, o sea, otra vez, la misma Fuerza de Seguridad Interior adiestrando, digamos, a la Fuerza Armada para reprimir a los trabajadores, porque básicamente va a ser esto, ¿no? O sea, por eso todo tiene que ver con todo, y las historias corren en paralelos, ¿no? Pero bueno, este es el primer bloque, y después de un pequeño cortecito, Carlos Muñoz nos va a contar cómo él llega a la ESMA y qué ocurre ahí, porque eso también es muy interesante de saber. Y sí. No. ¿A qué punto es lo mismo que justamente en el tratamiento de la ley sobre aborto, escuchamos a Massot, representante de este gobierno en la Cámara de Diputados, y no hubo un solo representante de este gobierno, del PRO, ni siquiera de los radicales que integran Cambiemos, que se haya por lo menos dicho no, yo no. Cuando lo mira a Juan y le dice, Juan, nosotros a esto no nos hubiéramos animado, tenemos un límite. Yo le pregunto, ¿cuál es el límite? ¿30.000? Claro, llegamos hasta ahí. Pero no hubo nadie del gobierno que dijera una sola palabra para este impresentable, para mí un hijo de puta, porque no hay otra palabra, que reivindica y se hace cargo que yo también soy parte de esto. Sí, bueno, en nosotros. Es decir, por eso yo concuerdo totalmente. Es decir, eso, lo que ocurre hoy, es la extensión directa de lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque ellos lo reivindican y nadie se opone a esto. El paralelismo de casos como el del, porque una cosa es hablar de la dictadura como algo objetivo, digamos, ¿no? Pero me parece a mí que para entender verdaderamente lo que es la dictadura, o qué fue, o quiénes son, o por qué estaban ahí, hay que ver los casos de Carlos, como Carlos, porque ahí es realmente el poder de fuego realmente que tienen, ¿no? Y cómo intentan doblegar conciencias y cómo han desaparecido compañeros, y cómo a veces uno
pensaba el otro día lo mismo, estaba viendo una película y me quedó algo de la charla que tenías con vos en la ESMA, esto de que los dejaron vivos para que se sepa realmente la perversión de estos tipos, ¿no? O sea, como los nazis. Y bueno. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Continuamos aquí, tenemos un montón de cosas, Carlos, un montón de cosas. Bueno, quiero mandar saludos a todos los que están escribiendo. Impresionante. Sí, muy Es bien. impresionante. A Sandra Lavaza, a Silvia Fernández, a Juan Cinguita, Claudia Cleve, Fabio Vivas, a mi amigo el Urraca Álvarez, Manuel Espejo, a Rocco Carbone, el filósofo italiano, Mariano Zapata, Mabel Cáceres, mi vecina, Anaconda, que es una serpiente amiga, Marita Diz, Diego Martín Ruiz Díaz, Albana Ramacchioni, que es vecina también, Mariana Pacheco, Juan Pocho, a Bernardo de Quirós, a Nati Montt, mi amiga, Marta Laudani, Lisandro Cordon, Javo Paiva, a Jude Ferreira. Vamos a la segunda tanda para seguir leyendo, es impresionante. Ya termina. Ah, bueno. Adriana Peliti y a Nanela Reiro y a Lilian Lelques. Bueno, los que no mandaron saludos tienen el campo libre. Ya, Sí, es decir, en la próxima leemos lo que sigue. No, y gracias por escucharnos, la verdad. Obvio. Es una caricia en el alma, sentirse escuchado, ¿no? Mi amigo que acaba de entrar, Francisco Santos, allá de General Pintos. Así que bueno, vamos a retomar la charla con Carlos Muñoz. Le quería preguntar a Carlos, cuando yo recién comenté esto de Mazot, ¿no? Es decir, con la impunidad que un tipo haciendo uso de su banca de diputado para oponerse a la legalización del aborto, trae a colación y dice, nosotros no nos animamos a tanto. ¿Qué sentiste vos cuando escuchaste eso? Yo decía, a mí, uno se empezó a acostumbrar a la impunidad con este gobierno y a los exabruptos, a las barbaridades, a cosas que uno pensó que ya no las iba a escuchar más, al negacionismo, a que no son 30.000, que son 6.000, que alguien, esas cosas, 40 años después no puede creer uno que empiece nada. Pero lo tremendo es como uno va naturalizando y va tomando como algo normal estas cosas que suceden, porque además del otro lado, los medios directamente lo toman como... directamente no lo repiten, o lo ocultan, o lo tapan. Y lo que es la clase política no lo repudia. Entonces te quedás vos con tus amigos, con tus compañeros, diciendo, mira este hijo de puta la barbaridad que dice. ¿No te sentís un boludo después de todo? Cuando pasa una cosa así... Sí. No, yo sé, quiero explicar en el sentido que lo dije. Claro, todo lo que pasamos y todo, porque muchos se llenan la boca, ¿no? Es decir, hablando de que sí, bueno, se salió a la calle, es decir, se peleó para derrocar, es decir, todo lo que, es decir, todos reivindican 24 de marzo, desfilan todo, pero cuando pasa una cosa así, y vos en el silencio, y entonces voy a caer en esta frase común, decir, no me preocupa lo que hacen los malos, sino el silencio de los buenos, ¿no? Es decir, los que yo creo buenos en definitiva. Entonces, ¿qué te pasa? Me hace acordar de otra manera, y tomémoslo con la distancia lógica, hay que tomarlo del mismo silencio de aquellos vecinos que veían cómo me llevaban a Ana y me llevaban a mí, y desde el balcón miraban, no decían absolutamente un carajo, y pensaban, y bueno, por algo será. Claro, ese silencio, o sea, una sociedad silenciosa es lo peor que nos puede pasar. Me acuerdo una consigna de la dictadura que decía el silencio es salud. El silencio es salud, sí, somos derechos y humanos. Pero bueno, me parece que los medios ayudan a silenciar muchísimo. Medios que fueron cómplices, ¿no? Exactamente. La total normalidad de los medios hegemónicos, obviamente. Lo primero que hizo la dictadura es darle papel prensa a Clarín. Lo primero que hace el menemismo cuando asume el poder es darle la privatización de Canal 13, lo primero que hace Macri cuando asume la ley de medios, o sea, no es casualidad, son estos mismos medios. No, perdón, recién lo que decía, perdón, ¿no? Pero tenés un secretario de Derechos Humanos como Claudio Abruj, que para justificar lo que dijo Peña, cuando se refirió a que no son 30.000, él dijo, bueno, no es tan grave lo que dijo Peña, porque yo como expresidente del Museo del Holocausto,
también debo decir que uno no puede decir, los números son números, si pueden ser 30.000, pueden ser menos. Dice, yo no puedo asegurar que fueron 6 millones de judíos los masacrados en los campos de concentración, en los hornos. Pueden haber sido 5, 5,5, pero siempre menos, ¿no? Es decir, Sí, no, aparte una locura. Nunca más, siempre menos. Pero es el secretario de Derechos Humanos, ex director ejecutivo de la DAIA y ex presidente del Museo del Holocausto. Entonces, ante este panorama, realmente tengo que darte la razón que lo de Massot es una boludez. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, vamos a retomar la historia un poco de lo que venía haciendo Carlos. Lo secuestran en el 78, ¿no? Sí. Y te llevan a, no sabes dónde, vos no sabías, capuchado en un convoy. En un auto, en un Peugeot 504, el que me había tocado a mí era un Peugeot 504 rojo. Sí, no sabía dónde. Yo sí sabía que la ESMA era uno de los lugares posibles. Por algunos documentos internos que incluso Rodolfo Walsh había descrito muy claramente a través de cierta información de inteligencia lo que sucedía en la ESMA, y había dado nombres de algunos cuantos represores emblemáticos. Pensemos que en mediados del 76, fines del 76, él ya lo está nombrando a Tigre Acosta como jefe del grupo de tareas y jefe de contrainteligencia. Así que sí, era uno de los posibles lugares. Por supuesto que en la conmoción de los golpes, en la conmoción de no saber, y de que, bueno, más allá de la previsibilidad y de la posibilidad que me sucediera, me estaba sucediendo, yo no sabía dónde me llevaban. Lo que sí sabía era que estaba entrando a un lugar que no era el lugar deseado, no era el lugar querido. Yo en realidad tenía pensado morir y no llegar ahí. Así que bueno, y mucho más, y además con la tremenda condición y la tremenda carga de que Ana estuviera también la cerveza en yo y desconocer a dónde habían dejado a mi hijo. Así que, digamos, llegué a la ESMA en esas condiciones, en las mismas condiciones también hay que decir, por las cuales pasaron los 5.000 compañeros que pasaron por la ESMA. Yo tengo la suerte, la infinita suerte de estar acá sentado en este programa con ustedes, compañeros, y creo que cualquiera de los compañeros de los 5.000 merecía esta misma oportunidad que tengo yo de estar sentado acá. Eso lo quiero aclarar porque es central. Yo, perdón, me remite a mi historia cuando entré al cementerio de Darwin y siempre digo, puta, los 326 veteranos que están muertos acá merecerían estar contando la historia como yo puedo contarla hoy en día. De esto me surgen dos preguntas, Carlos. Una es, leí y releí que vos volviste a visitar, hiciste una visita guiada por la ESMA, ¿no? Con otro tipo de gente. Yo tuve también la suerte de volver a Malvinas, que fue muy duro para mí. Entonces, la primera pregunta que tenía, que me nace del corazón, es ¿qué sentiste al volver a pisar la ESMA, ¿sí? Después de haber sufrido lo peor? Con una particularidad. Él es el primero. Una visita guiada. En el 84 con la primero que entra. Claro, por eso digo, ¿qué sentiste? Yo entré en la ESMA la primera vez, entré en el año 84, a 4 meses de asumido el gobierno de Alfonsín y a menos de 4 años de que yo había salido de ahí. Así que y cuando llegué, aparte de la estructura de lo que era yo me acuerdo que pedí algunas garantías, como un imbécil. Pero bueno, qué sé yo. Hay que pedir. Era la CONADEP, y entonces pensé que, bueno, que el gobierno podía garantizar. Vos dirás, ¿qué querías? ¿Qué eran radicales, querías? ¿no? También. Eran radicales y aparte era una democracia recién nacida, muy condicionada. Sí. Entonces yo pedí cosas básicas, qué sé yo, que no me pidan los documentos cuando llegue, que traten de mantener una cierta... mi anonimato. Y me acuerdo cuando llegué a la ESMA que aparte el mal gusto daba para todo. Entonces los autos oficiales eran Falcon, así que nos llevaron de la CONADEP a la ESMA en Falcon. 113. 113 o 1030. O 1030. Eran los primeros números. Amarillos, verdes, celestes, sí señor. Es cierto. Y nos llevaron en Falcon. Y bueno, yo había dicho esto, que no nos pidan documentos, y había un capitán de navío, que era el director de la ESMA en ese momento, eso seguía siendo Y cuando bajo del auto, donde está Magdalena Ruiz Guineazú, Rabos y un diputado que se llamaba López, arquitecto, el
capitán de navío uniformado se me acerca y me dice: Carlos Muñoz, de nuevo por acá. ¡No! No, Bien ahí. es terrible. Entonces, No. dije, bueno, así Argentina. arranqué. Argentina es una comedia constante. No, ahora en un momento dije, ¿por qué me rompió la cabeza. No, Es está. decir, que, Claro, bueno, ¿qué lo trae por aquí ahora? qué bueno que Claro, está vivo, un sí, qué bueno que tecito. usted puede contar, no, de vuelta por aquí. Es interesante lo que la narración que hace cuando él baja al sótano, que después va a contar. A ver. Cuando baja al sótano y te encontrás con todas las carpetas, ¿no? Claro, No, eso también me rompió la cabeza, porque entrando en ese tema, Carlos, pasaron muchas carpetas, es decir, que vos podías tener un control de cuántos eran y podés decir con cierto grado de conocimiento importante, así como tu causa era la 261, vos eras en 261. mi caso era El 261, muchísimas otras carpetas pasaron por tus manos, ¿no? Es decir, Sí. de otros detenidos otros de hoy compañeros. desaparecidos. Sí, en realidad había una administración, una estructura administrativa de la represión. Sí. Como había una burocracia de la represión. Que Son esos hacía que, famosos libros, ¿no? Que vos viste cuando y después desaparecieron en democracia. exacto, que hacía que cada caso, cada compañero secuestrado tuviera una carpeta con su nombre, con su apellido, donde ¿Quiénes lo incluso levantaron? quiénes habían sido sus secuestradores, por supuesto con los nombres de guerra de los secuestradores, pero con los nombres de fantasía, el lugar, la fecha, la información de inteligencia. Esas carpetas eran microfilmadas por un oficial de inteligencia. Siempre eran así y nosotros lo que hacíamos, cuando digo los compañeros que trabajábamos como mano de obra esclava en el sótano, revelábamos los microfilms, lo cual el revelado del microfilm era casi automático, así que nosotros no teníamos acceso a poder verlos, era imposible. Vale. Ahora sucedió que un día 3 compañeras que habían salido en libertad y en diciembre del 78 dieron testimonio de su paso por la ESMA en la Asamblea Francesa, lo que vendría a ser la Cámara de Diputados francesa, y con muchos detalles. Las 3 eran 3 liberadas de la ESMA, habían salido en diciembre del 78 y eso provocó y fue el primer testimonio importante, demoledor, con muchísimos datos a nivel internacional de lo que sucedía en la ESMA. Eso provocó una conmoción en el grupo de tareas que nos llevó a cometer un error, porque en realidad fue un error. Yo estaba en el sótano ese día junto con otro compañero, Andrés Merialdo, Daniel, le decíamos Daniel, y un represor, Marcelo Cavallo Sérpico, que fue detenido en México y después fue llevado a España y después extraditado y ahora cumple su prisión perpetua, apareció con los cassettes de microfilm y me dijo: necesito que busques los 3 casos de estas 3. Y me dio los datos de estas 3 mujeres y la fecha de caída del secuestro de ellas, de estas 3 compañeras. Para mí fue muy impresionante porque yo me senté frente a la máquina de microfilm junto con el otro compañero. Era de noche, estaba oscuro, y aparte necesariamente había que estar oscuro porque era una pantalla que reflejaba las hojas de lo que se había microfilmado. Y así fuimos pasando manualmente, carpeta por carpeta. Pero entonces leíste caso por caso. Y entonces fui leyendo. Sí, lo primero que fui a hacer, me acuerdo, yo tenía una compañera mía y mis mejores 2 amigas secuestradas el 13 de enero del 77 en la iglesia de Pompeya. La secuestraron en esa esquina. Y me fui a ese caso, me fui al 13 de enero del 77 para saber si ellas habían pasado por ahí, sí. Entonces le encontré a Lucrecia Avellaneda, encontré su foto ahí adentro, a Mariel, me emociona, y a Meli, a las 3. Y habían pasado por ahí, habían estado aproximadamente 3 meses y los habían trasladado. Y sí, ahí vine. La palabra trasladado, terrible, ¿no? Traslado era exactamente el eufemismo que utilizaban cuando iban a asesinar a la gente.
a matar a los compañeros. Sí, porque ahí también de la ESMA serían los vuelos de la muerte, ¿no? Claro, ellos te decían de traslado, pero bueno, quiero terminar esto Sí. solo. Y ahí sí esa noche me asusté mucho, porque claro, al final había una especie de sentencia en cada caso que decía T o L, Claro. traslado o libertad. Y eran miles de T y casi ninguna L, y eran miles de caras y eran miles de compañeros, era gente que ellos habían tirado de los aviones. Y ahí tuve una idea aproximada de la barbaridad que habían cometido. Y era asadito. Claro. Y de la cantidad de magnitud asados. de la masacre. Y la verdad que esa noche me asusté. Quedé muy impactado y además tenía un testigo, que era este compañero que estaba al lado mío, que me acuerdo en un momento cuando estuvimos solos, y yo no tenía mucha amistad con él, pero fue tan duro que nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Esto perdón, ¿no? Pero Vos no tenés idea de lo que acabas de decir, claro, ¿no? Pero mi mente mirá vuela vos. porque la Es puta madre. impresionante. Esto que él cuenta de los microfilms, todo me lleva al informe Rattenberg. O sea, son tan hijos de puta que documentan todo, ¿sí? Y no les importa que algún día salga a la luz, ¿sí? Yo creo que está Sí. el nivel de sadismo de estos hijos de puta que lo documentan, lo tienen prolijito. Es terrible el paralelismo, es ¿no? interesante la idea de No, Carlos y el abrazo, y de- el abrazo y el llanto, ¿no? Que Claro, también que vivieron yo ustedes. siempre hablo desde cuando el 14 de junio, el día, como vos decías, de la primer debacle, el día de la rendición, nosotros en Malvinas, cuando llega a oídos nuestros el alto el fuego, nos abrazábamos y llorábamos entre nosotros, ¿no? Llorábamos y nos reíamos a la vez, porque decíamos, Claro, pero por estar vivos. pero sí, claro, era lo mismo, Claro. claro, o sea, era también cuántos habrán muerto, el haber visto y el decir, bueno, se terminó. Pero fíjate que él decía, yo no quería que me agarren vivo. Claro. Y una nosotros vez que lo llegamos- agarraron vivo, sí. en ese momento, cuando vio la magnitud de lo que estaba pasando, lo que habían hecho, Sí. él pidiendo no llegar vivo, tuvo miedo. Es decir, es como que, bueno, estoy vivo y ahora me aferro a la vida. Es decir, me da miedo, yo Exactamente. puedo ser parte de esto. Claro, porque Una letra lo separaba, Eso, la T o la L, una, nada es más. una letra. y es importante el concepto que tira de que una burocracia la represión. Porque cuando de hecho que él cuenta que siempre cuando vuelve con la CONADEP y baja, él va en el pasillo ahí en el sótano y ves todos los archivos que todavía estaban en ese momento Ujú. y Sí, hay fotos. de Le eso. sacaste Hay fotos, ¿no? Sí, Sacaste sí, hay fotos, Se las claro. sacó en realidad el fotógrafo de la CONADEP. Claro. Cuando nosotros vamos en el 84, cuando yo acompaño a la CONADEP, me convocan y voy. Lo primero que me sorprendió era que los integrantes de la CONADEP no sabían a dónde estaba el edificio donde había pasado la represión. Eso fue lo primero que dije, bueno, estamos jodidos. Porque en un momento, una enorme comitiva, la de la CONADEP, más el director de la escuela y una cantidad enorme de oficiales navales, parten desde la puerta como hacia el fondo, hacia el río, en un lugar imaginario. Entonces yo me acuerdo que voy y le digo a Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿Qué es ahí? digo, no, ¿a dónde vamos? No sé, dice, nos está llevando el capitán. Digo, no, pero está llevando a cualquier lado. Yo estuve recluidos en aquel edificio y me acuerdo que el capitán Dino, el director, me dice, pero esta es, ya la verdad me causa, ¿a dónde quiere ir usted? ¿A dónde estuve secuestrado? Le digo, ¿a dónde quiere ir? ¿Usted a dónde va? Y entonces en ese momento dijo, no, yo a ese lugar no se puede, ustedes no pueden entrar, hay material de inteligencia. Entonces yo sentí ¿Para que qué te habíamos ido al pedo. Y ahí empezó una cosa delirante entre la CONADEP y el Estado Mayor de lo que era la ESMA para negociar, firmar un acta donde decía que nosotros, civiles, teníamos acceso a material reservado. En el medio de todo eso, estábamos sentados, no sé cómo estábamos sentados los que éramos testigos, que éramos 4, en realidad yo fui el primero que entré, y pasó por adelante nuestro un integrante del grupo de tareas, un suboficial al cual le decían Colores, Colorado, que le decían Mazola, y pasó por delante nuestro, y yo me acuerdo que la miré a Magdalena y le dije,
del grupo de tareas, y ella se encogió de hombros, como diciendo, ¿qué querés que haga? Y yo dije, bueno, ya estamos acá, la verdad me hubiese gustado mucho más estar en mi casa con mi familia, pero bueno. Sí. Y dentro o sea, lo primero que hicimos fue acceder al sótano. Yo entré al sótano y yo estaba muy abrumado, muy rodeado de militares, y vi que había, o sea, el sótano, como yo lo había visto, como yo lo había vivido en la dictadura. Sí. Déjame meter algo. El sótano era el lugar donde caían, donde estaban, digamos, la parte de tortura y donde microfilmaban y falsificaban documentos donde vos eras trabajador esclavo del grupo de tareas. Pero a su vez, la ESMA tiene como 3 pisos más, ¿no? Sí. Que era donde estaban los encapuchados, capuchita, y después donde también estaba la parte donde aparece el proyecto político Macera, que después lo vamos a hablar. Y el dormitorio de ellos. Exactamente. Bueno, como para entender de qué es el sótano, por ahí no estamos... Me parece perfecto. Pero tenía como 3 pisos, ¿sí? Que tenían el sótano, que es el lugar donde caían todos, digamos, de ahí, y de ahí te iban derivando. Ese era el primer lugar. El primer lugar donde llegabas. Okay. Y el último lugar, porque era el lugar del traslado, en realidad. Perfecto. Donde te aplicaban la inyección. Y esto de traslado era en función de que te mentían y te decían, no te decían que te iban a matar, te decían que te iban a trasladar a un lugar más seguro, confortable, sí, en el sur. Y entonces te tenían que dar una inyección donde que te reforzara tus bajas defensas. Digamos, lo que te ponían igual, total. Bien nazi, exactamente, sí, igual que los nazis. Y bueno, es el modelito. Es el modelo. Sí. Bueno, y ese día, lo que yo, en realidad, yo paso por el sótano tratando medio de ubicarme y de reconocer, y muy abrumado. El reconocimiento grande lo hago arriba cuando me siento en el lugar donde estuve 4 meses encapuchado y engrillado y esposado y maltratado hasta decir basta, como todos los compañeros que estaban ahí en capucha. Pero, y paso por el sótano, reconozco algunas marcas, pero lo más increíble es que tiempo después, mirando las fotos del sótano, amplío y veo que las carpetas dicen disposiciones reservadas, marzo del 76, abril del 76. O sea que el material estaba ahí. Una organización. Y arrancaba la democracia, y esas carpetas desaparecieron, y cuando yo pedí que se abriera una causa judicial para saber qué pasó, porque había una responsabilidad del ministro de Defensa de Alfonsín, había una responsabilidad del comandante en jefe de la Armada de Alfonsín, sí, nunca pasó nada. La verdad, eso quedó en la justicia, en el top 5, y nunca más se abrió. Yo lo denuncié en el top 5 y nunca más pasó nada, no se sabe. Seguramente se las habrán llevado, qué sé yo. Sí, le habrán triturado, quemado, anda a saber qué. Y después, por 20 años, no entró más nadie. O sea, nunca más entró. Nunca más entró, sí. Hasta que Néstor Kirchner recuperó el sitio, recuperó el lugar con Aníbal Ibarra, y un día antes hizo una visita junto con Cristina Fernández y un grupo grande de sobrevivientes al sitio. Esa es la visita a la que yo me refiero, y que te pregunto cuál es tu sensación 20 años después, Carlos. ¿De la visita de Néstor? Cuando fuiste con Néstor, Cristina. Yo siento que ese día el Estado se hizo cargo de lo que... del terrorismo de Estado de la dictadura, que ese día el Estado se hizo cargo incluso de los sobrevivientes, a los cuales, o de los testigos, si hay compañeros que prefieren llamarse testigos antes que sobrevivientes, pero que era la primera vez en que nosotros cuando salimos, y yo hablo, si querés, de la dictadura nos deja vivos, y cuando nosotros salimos y empieza la democracia, los organismos de derechos humanos, los partidos políticos, desconfiaban de nosotros, porque pensaban... Pero estaban vivos. Exactamente, porque estábamos vivos, y porque pensaban que era un servicio de inteligencia. ¿Por qué los dejaron vivos? ¿Qué hicieron para estar vivos? Y bueno, lo mismo le pasó a ellos. Y eso nos ponía en una situación sumamente complicada, sumamente difícil y sumamente injusta, porque primero porque éramos todos víctimas, segundo porque no necesariamente hubo compañeros que son respetables, hay compañeros que han delatado, y hay compañeros que incluso se dieron vuelta y se integraron a los servicios de inteligencia de ellos.
pero tengo casos brutales como compañeros como Víctor Basterra que sacaron las fotos de adentro, que se jugaron la vida, y que cuando las llevaron a un organismo de derechos humanos en el año 83 lo echaron, en realidad 84, principio del 84, lo echaron pensando que era un servicio de inteligencia, y él se estaba jugando la vida, mostrando esa carpeta con las fotos de los represores y mostrando las fotos de varios compañeros, de unos cuantos compañeros que habían sido asesinados en la ESMA. Víctor, la carpeta de Víctor tiene un valor gigantesco, fue reconocida internacionalmente, mundialmente, pero lo primero que le pasó fue eso. Lo sacaron a patadas en el culo, no te voy a decir de qué organismo, pero tremendo, lo echaron a patadas en el culo. Pero, a ver, ¿qué sentís vos cuando alguien que no estuvo adentro de la ex-ESMA, es decir, que no estuvo detenido, que no nada, opina y califica porque alguien habló? Es decir, yo siempre me digo, tienen dimensión de lo que tuvieron que padecer, sufrir, aguantar, y yo creo que el ser humano tiene un punto en donde se quiebra. Es decir, no somos Superman, el ser humano no es Superman. Algunos por ahí aguantan más, algunos aguantan menos, pero la verdad que, es decir, no hablo en todos los casos, como bien vos lo aclaraste, que algunos se dieron vuelta y empezaron a laburar para los que estaban enfrente. Pasó en todos lados. Pero pasó en todos lados. Pero calificar a una persona porque habló después de las torturas que tuvieron que soportar, la verdad que me parece de una miserabilidad importante. Yo creo que ahí tiene que ser muy claro esto. Hay algo que hay que saber separar porque si no estamos complicados. Una cosa son víctimas y otra cosa son victimarios. Por supuesto. Entonces, los compañeros fueron víctimas. Otra cosa es el dolor físico. No pasa por un tema de dolor físico porque los tipos no tenían límite moral. Entonces, puede ser que vos físicamente te bancaras, no importaba, no te bancaran las cosas, pero ellos no les temblaba el pulso, que tenían que torturar a tu vieja delante tuyo, a tus amigos delante tuyo o a tu hijo delante tuyo. Y ahí ya no pasaba por un límite físico, pasaba por otro lugar. Entonces, y además se trata de la condición humana, la misma condición humana de los campos de concentración de la Alemania nazi, la misma condición humana que se da en los lugares más extremos y más... yo cuando hablo a veces es difícil entender, yo digo que en Capucha, donde estábamos todos iguales, separados por un tabique de metro más o menos, tirados arriba de una colchoneta, esposados, encapuchados, engrillados, tanto hombres como mujeres, sin distinción ni de sexo ni de edad, donde había un pibe de 15 años, en ese lugar tremendo, donde te mataban a trompadas y donde estabas esperando tu muerte, y donde lo que más pesaba era escuchar, por lo menos lo que más me pesaba a mí, era escuchar que afuera seguía todo igual, que en la cancha de arriba, cuando había partido, te llegaba de que la gente estaba y que nosotros éramos una especie estábamos en un lugar que no sabías bien si estabas muerto, si estabas vivo, estabas ahí como... Una especie de limbo. Exacto. En el medio de ese lugar había gestos de solidaridad que eran maravillosos, y que claro que no es la solidaridad probablemente que se pueda medir en un gesto cotidiano, eran otros, era el tipo que te agarraba el hombro y te decía, dale, aguantá, que estamos, o era el pedazo de chocolate que se pasaba entre 20 y que agarraba un pedacito muy chiquitito cada uno, o el pucho que a veces llegaba y que de una manera increíble atravesaba toda la cuadra, donde éramos 60, y al final se guardaba en algún lugar bien escondido. Y vos sabés que 30 años después, los restauradores, la gente de restauración, encontró los puchos pintados por arriba, porque pasaron manos de pintura bien de militares que te pintan hasta la cabeza. Si te quedas parado te pintan de blanco, claro. Pero los puchos no los pudieron encontrar. Cuando vos mencionás el Mundial, ¿no? La cancha de River, se escuchaba el partido, todo. ¿Qué sentías vos de la gente? Es decir, de que estaba afuera, ¿te sentías más solo que nunca? ¿Te sentías totalmente abandonado? Ese silencio de cuando te levantaron, cuando te secuestraron, seguía prácticamente de la misma manera, que ustedes a los demás no les importaba. ¿Pensaste en alguna vez de que realmente la gente no sabía lo que estaba pasando?
¿Qué te pasaba por tu cabeza? Yo te cuento, bueno, yo cuando fue el Mundial estaba afuera y estaba militando y hice algún par de cosas como para tratar de romper el bloqueo mediático. Yo cuando llegué ya el Mundial había terminado, atravesé sí el Mundial juvenil que se jugó en Japón, Claro. adentro, y pero yo me acuerdo una cosa también, creo que sí, que la gente, yo no sé si no sabía, me parece que no quería saber, no quería escuchar, no se quería enterar, porque las cosas pasaban por adelante. Pero cuando vos no querés, porque es demasiado doloroso, porque es demasiado duro, porque te duele, porque te pesa, porque no podés ser indiferente, cuando no querés ver, no ves. Si vos no querés ver a la gente durmiendo en la calle, no la ves. Si vos no querés ver al pibe pidiendo en el subte, no lo ves. Y me parece que hubo mucho de eso, y además una justificación muy grande que era por algo será. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Son subversivos, son terroristas, cosas tremendas, sí, y también repetidas hasta el cansancio y incorporadas. Además también era la naturalización. Yo me acuerdo de una compañera que me decía, todos los días paso por la estación de Moreno, o sea, iba a tomar el tren, y levanto los brazos automáticamente porque está el ejército palpándote de armas. Todos los días entraba, y eso era natural, era normal, era común. Lo que más me preocupa es cómo se empieza a naturalizar en este gobierno y que a un tipo lo maten por la espalda. Que los mapuches son todos enemigos. Que esas cosas la gente las va naturalizando como una normalidad. O que yo vivo en provincia, o que te pueden parar el colectivo y podés bajar y que te pidan documentos y que eso está bien porque te están controlando. Es lo que me pasó a mí. Yo el otro día yo cruzo el puente de Pompeya, salgo de acá, y es más, ahora estaban parando cuando subo, y cuando bajás de Pompeya es muy particular que solamente la policía está ahí para colectivos, no para autos particulares. No sé si es un marketing político de la seguridad o qué, pero es rarísimo. Claro, a mí me llama la atención. Nos remitimos a los diarios, que hoy se pueden leer, entonces vas a entender que de la misma manera actúan hoy. ¿Sí? Exactamente igual, con se robaron todo, con todo, absolutamente todo, y lo que vos decís, Carlos, es decir, compraron y les resultaba cómodo, porque para mí, algunas pueden tener disculpas, pero para mí les resultaba cómodo pensar que algo habías hecho vos. Porque entonces era más fácil de sobrellevar. Bueno, algo hicieron, que se jodan, a mí no me pasa nada, yo voy por la calle, nadie me dice nada, vale decir que si están estos quedaron pegados por algo, si los secuestraron, los levantaron, algo hicieron. Y hoy más o menos es lo mismo. Es decir, compran los títulos, se sienten tranquilos, y entonces, ¿qué pasa? Cuando venís vos y relatás, contás en primera persona lo que te pasó, cuando Silvio cuenta en primera persona lo que te pasó, cuando yo puedo contar la verdadera historia de lo que es la investigación y todo la mugre y la basura que ocurre en la investigación del atentado a la AMIA, entonces esta gente dice, no, estos son traidores, no, se está victimizando, no, pero y bueno, flaco, este chabón tenía 2 pistolas y bueno, y apuntó, no importa que eras TIS, no importa que... No, ¿por qué? Porque es una manera de sentirse, de actuar en defensa propia, es decir, en donde lo hiciste pensar un poquito, le modificaste una estructura y le cagaste la vida, porque dijeron, estoy loco yo, entonces no quieren llegar a eso. Sí, entonces claro, siguen comprando porque es cómodo, porque, bueno, a mí no me pasó, y ¿sabés qué pasa? Después sucede lo de siempre, cuando les pasa, lamentablemente, y ojalá que nunca, pero el día que les pase, entonces cuando están de este lado, empieza a decir, qué boludo. Y yo señalaba con el dedo, no me calenté, porque lo total le pasó al otro, no me pasó a mí. El día que entiendan que cuando sucede esto, le pasa a uno, nos pasa a todos, a lo mejor vamos a tener un país diferente, en donde no pueda seguir imperando esta impunidad de mierda, que todos los días desde medios hegemónicos la siguen incentivando, y nosotros, que lo único que tenemos es la palabra y el ejemplo, quizás vamos a poder ser escuchados y entendidos, y tener credibilidad, fundamentalmente por todo lo que está ocurriendo. Por eso mismo, naturalizar, digamos, que el gobierno quiera sacar las Fuerzas Armadas, mi forma de combatir eso es mostrar cuáles son las consecuencias de tener las Fuerzas Armadas en la calle. Irresponsables
De defender al a frente tipos, del Estado, de defender ¿no? a tipos que Porque te esto es- cagan a tiro por la sí, espalda es y un que te riesgo reciba de el eso. presidente como un honor que haya matado a un tipo por la espalda y está bien porque es un delincuente. Entonces, esto es exactamente igual lo que pasaba, Por eso es que te que tocó vivir, hay que mostrar... aunque les duela. Sí, hay que mostrar... Por eso me parecía importante cuando, por los tiempos que corren, mostrar este testimonio de Carlos, porque es un fiel reflejo del mismo modelo, la misma ley gobernante, o los hijos de... Y la misma impunidad. Sí, los mismos medios de comunicación. Hoy quizás el tipo de... Bueno, Santiago Maldonado también estuvo desaparecido, las mismas fuerzas de seguridad, la misma impunidad, los mismos métodos. Y la búsqueda de un enemigo interno. Exactamente. Eso es muy grave. Porque hay que recordar también que cuando llega el 76, digamos, todo lo que era la guerrilla en Argentina estaba ya prácticamente devastada, por así decirlo, ¿no? Entonces, para justificar un plan económico, aparece un enemigo interno, donde se lo pone de peligroso y empieza una... Y en realidad, cuando uno mira los objetivos, digamos, de políticos tuyos a los 21 años, seguramente era una patria justa, libre y soberana. Son paz y amor. Los sueños Claro. son los mismos que tenemos bueno. todos hoy, creo que no. Va, no sé si todos, pero bueno, Me- muchos. Me queda picando algo, tengo tiempo. Sí, dale. Me queda picando parte de la historia que vos contás. En un momento decís que entran a tu departamento de 24 de noviembre, se llevan a tu señora, a vos y a tu hijo. Sí, Que a tu hijo, contaste fuera del aire, se lo dieron a un vecino tuyo. sí. Y después, o Que era sea, militar. yo quiero saber ¿Qué cómo pasó sigue el con el caso de tu nene? hijo. Ah, Yo está me bien. ¿Qué quedo pasó, nene? enganchado. Tengo dos no. hijos y me preocupa. Era la parte que venía Claro, ahora, claro, pero vamos a que- hacer un cortecito. listo. Vamos a hacer un Y cortecito. después, por favor, porque Y no, voy a... Dos cosas va a contar, porque me parecen importantes a mí. Su historia... Son muy la dictadores, historia de si él su lo hijo, quiere. sí. La historia de su hijo, y me parece importante también ver qué es lo que hacía Carlos específicamente y cómo trabajar la mano de obra esclava. No solo con vos, sino que también está el caso de Miriam Lewin, trabajando para el proyecto Macera, que me parece que esto muestra otra cuestión, no solamente desapariciones, el plan sistemático de desaparición de personas, sino que hay todo una burocracia de la dictadura que tenía mano de obra esclava, y esto es lo que quiero mostrar también. Vamos a un cortecito y ya volvemos con Carlos Muñoz aquí en Radio H en Busto Recortado. Radio H. Bueno, continuamos aquí en Busto Recortado, la charla interesantísima, pero no sale al aire eso. Ahora la vamos a retomar. No, la vamos a retomar esa en algún momento. Vos, yo lo único que te puedo decir, es decir, con todo respeto por Carlos, que la sufrió en carne propia, la vivió en carne propia, es la historia de él. Yo tenía un taxi en esa época y yo sé lo que veía. Cuando vos, por ejemplo, yo trabajaba día y noche, tenía que llevar el mango a casa y, por ejemplo, entrabas a Lugano Unidos, vos ya sabías que tenías 1 o 2 o 3 controles. Al principio bajaban los pasajeros y después nos empezaron a bajar a nosotros. Por lo menos a mí. ¿Y por qué? Y porque era portador de juventud. El solo hecho de ser joven ya era sospechoso. Pero yo nunca voy a olvidar con la impunidad, es decir, el destrato, los golpes que te comías por el solo hecho de ser joven. Y te preguntaban, ¿lo conoces al que llevas? Digo, ¿cómo lo voy a conocer si es pasajero? En la noche yo he visto volar por los aires en Yatay y Sarmiento, que recién le contaba a Carlos, creo que fueron 3 compañeros que fallecieron ahí, que los asesinaron. Vi otro tiroteo, no me acuerdo cómo se llama la calle, ahí cerca de Rivadavia y la Barrera, allá por Floresta, que quedó totalmente acribillada la casa, falleció 2 bebés, fallecieron ahí. Es decir, entraban y te tiraban a mansalva, no le importaba absolutamente nada. Es decir, no solamente te mataban, te choreaban, te llevaban todo, bueno, como en tu caso, hasta la ropa te llevaban. Terrible, pero da vergüenza, tipo, de la condición humana más baja, hasta la ropa se robaban, tipos miserables, terribles asesinos que tenían la posibilidad de hacer lo que quieran, porque los amparaban, ¿quién? Y los amparaban los jefes, los amparaba el poder. Y hoy también
matan por la espalda porque los ampara el poder. Y me lo permito, vuelvo a repetir. Y jóvenes, ¿no? Los recibe el presidente y cuando cometen, por ejemplo, apenas asumido este gobierno, que se meten en la villa y balean una murga y sale herido un gendarme, creo que era no sé si gendarme o prefecto, la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en lugar de ir a interesarse, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? No, lo va a ver al gendarme herido. Es un caso de Montenegro que se dio vuelta, ¿no? Montenegro que se dio vuelta, si querés. No, sí, no, nunca quedó muy claro lo de ella, pero, no, pero bueno. Ella era cuñada de, en realidad. Tal cual. Cuñada de Calimberti. Carlos, tu hijo, ¿cómo fue? Sí, retomemos de ahí. Mi hijo Chengo, que hoy tiene ya 40 años y que es un capo, un fenómeno, cumple ahora el 31 de julio. Está bien, ¿y cómo fue la secuencia? La secuencia fue Astiz, que era el jefe del grupo que fue a secuestrarme, le ordena al mayor del ejército, César Smirnov, que vivía enfrente de casa y trabajaba, era un físico, un militar que era físico, trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, un físico nuclear. Le ordena que se quede con mi pibe. Esto todo sucede antes del allanamiento de mi casa. O sea, ya estaba preparado que él se iba a hacer cargo. Exacto. Sí, sucede lo que era lógico. El administrador y el portero del edificio ven gente armada en el palier, le van a avisar al militar, era un clásico de la época, si había un militar en el edificio, claro, le avisaban al militar. Y el militar, este tipo intercedió, habló con Astiz y quedaron en eso. Parece que le contó que éramos terribles, San y yo éramos dos chicos. Y bueno, que se hiciera cargo, le dio la orden de que se hiciera cargo del pibe. Así que cuando sucedió el operativo, le entregan, esto aparte lo sé porque mi viejo logra abrir una causa judicial por el secuestro de mi hijo, de su nieto. La cuestión es que este mayor del ejército, que además tenía 3 hijos y que además tenía una relación conmigo, porque yo necesitaba también simular y mantener una relación de vecindad con mis vecinos, más allá de su condición de militar, yo le cuidaba a los hijos, a veces, a sus 3 hijos. Lo tuvo aproximadamente un día y medio, y yo, entre otras cosas, le había dejado el teléfono de mi viejo a él. Le había dicho, mira, en tiempos donde no había teléfono, le había dicho, mira, te dejo el teléfono de mi viejo, si algún día pasa algo con el nene, le avisás vos que vos sí tenés. Así que al día y medio, un poco antes, lo llamó a mi viejo por teléfono, al cual no lo conocía, y le dijo, mire, Muñoz, sucedió algo tremendo acá enfrente en lo de su hijo, le voy a llevar a su nieto a su casa. Así que el tipo tenía un Falcon, pero era particular de él, subió al bebé al Falcon y se lo llevó a mi viejo, con lo cual el pibe se crió mientras no estuvimos con mi viejo y con mi vieja. Y es un chico feliz. Y hoy ya tengo un nieto, es como que, bueno, sí, la historia se ha dado vuelta de una manera espectacular y Astiz está preso y mi pibe tiene un hijo. ¿No? Como una parábola de la justicia. Sí, es la revancha que te da la vida. Exacto. Sin ninguna duda. Carlos, me interesa conocer cómo es esto de la mano de obra esclava, ¿no? Ahí en lo que hacías vos. O sea, ¿cómo llegás ahí a hacer mano de obra esclava cuando había sido secuestrado? Digamos? Si yo llego a la ESMA, no llego en las mejores condiciones. La verdad, nunca nadie llega en buenas condiciones. Yo no llego en las mejores condiciones. Primero porque tenía un secuestro anterior y había vuelto a militar. De ese secuestro anterior me había sacado un tío, un primo de mi viejo, que era comisario mayor y era el quinto de la jerarquía de la Federal. Y era el jefe de la Federal en Córdoba. Mi tío, el primo de mi viejo, al cual le decíamos tío. Ese me zafa de un lugar del cual no zafaba nadie. ¿Qué, la coordinación? De coordinación federal. Coordinación federal. Exacto, me saca de ahí. Y es más, cuando a mí me secuestran en la ESMA, esto lo cuento cortito, cuando él hace lo mismo, agarra, se comunica se presenta en la comisaría octava, que es la que corresponde a mi domicilio, y pregunta quién hizo el operativo.
Entonces, claro, era jefe y el comisario le dice el grupo de tareas 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada, porque ellos pedían zona libre en la comisaría. Con lo cual, al otro día a mí secuestran, a los 2 días, mi viejo estaba parado en la puerta de la ESMA diciendo, mi hijo está acá secuestrado. Y el guardia le dijo, no, mire, esto es una escuela, acá hay colimbas, acá se estudia, no sé quién le habrá pasado la información. Y a mí me sucedió que estando adentro secuestrado, en la ESMA, estaba en capucha, me llevaron al sótano y el jefe de operaciones, se llamaba Donda, y le decían Jerónimo, me agarra, me pega una paliza infernal. Y ¿Algo me que ver dice, con la diputada? Sí, el apropiador de la diputada. Mira. Me dice, vos tenés un tío, policía, comisario, algo así. Y yo pensé, digo, otra vez me va a zafar mi tío. Entonces, claro, enseguida dije, sí, yo tengo un tío, comisario mayor. Y tu tío está rompiendo mucho las pelotas textuales y está pidiendo por vos, así que en cualquier momento tu tío va a estar sentado en capucha al lado tuyo. Esa era la impunidad también que sentían los marinos respecto a que la primera vez que se me ocurrió era pobre mi tío, lo único que falta es que termine acá. ¿No? Y respecto al tema de cómo llegué yo llegué a la ESMA siendo obrero gráfico y siendo fotocronista, que es una especialidad. Ellos conocían mucho de mi vida cuando llegué, como la de la mayoría de los secuestrados, por la información que tenían, por una serie de cosas, por tareas de inteligencia. Un día estando en Capuchi, ya hacía casi 4 meses que estaba en esa situación de encapuchado, engrillado, esposado, me pasan un papel por abajo de la capucha y me dicen, che, 261, porque ese era mi número. Ana era 262 y en realidad yo era el 4261, en una secuencia de 999, que después hacía caso cero y que volvía a ser número 1. Con lo cual implicaba que anterior tuyo hubo 4.260 personas. Exactamente. Que habían sido trasladadas, algunas liberadas, Exacto. muy pocas, pero la mayoría habían sido trasladadas. O sea, imagínate el genocidio que hay ahí, ¿no? Es eso. Y entonces me puso un papel por abajo de la capucha y me dijo, ¿vos sabés hacer esto? Y yo dije que sí. Y en realidad ni sabía, porque no sabía lo que me estaba mostrando, porque estábamos en capucha, porque estaba oscuro. Yo hacía, como todos los compañeros que estaban ahí, estaba muy mal, comíamos muy, muy mal, estaba muy débil, nos pegaban todos los días. Bueno, la situación que atravesaron todos los compañeros. Yo, de nuevo, soy un privilegiado en poder estar acá y decirlo. De ahí me sacan y me llevan al sótano, al mismo lugar donde me habían estado interrogando el primer día, 12 horas seguidas, donde no me llevaban cuando te daban picana, en unos cuartos que estaban en el fondo. Y en ese mismo cuarto 13, el mismo tipo que me torturó mucho tiempo, que era un prefecto, el prefecto Febres, que se suicidó en prisión, en realidad. Él 2 días antes de que su sentencia fuera leída, él había dicho una cosa así, fue el primer juzgado, era prefecto, no era marino, y él en un momento parece que dijo una cosa así como, bueno, si me van a llevar a mí solo, yo hablo. 2 días antes de la sentencia, el tipo apareció suicidado con cianuro en su celda en la prefectura naval de Tigre. Mira. Bueno, ese tipo, que era el responsable de mi caso, primero, bueno, me dice, vas a hacer esto, y lo que veo es la hoja, el fondo de seguridad del pasaporte uruguayo. Una hoja del pasaporte uruguayo. Y lo que pretendían era que yo hiciera los fotocromos de eso. Es decir, que tu profesión te salvó, en cierta medida. Sirvió para salvarme, sí, creo que sí. En algún lugar algo de eso hubo. Hacías DNI, pasaporte. No había DNI, había cédula, No, pasaporte. Había DNI, había unos DNI. DNI verdes de cartoncito. Eran libretas de No, libreta DNI. cívica No o libreta de eran entrenamiento. DNI, no eran DNI. DNI, Sí, mirá vos, hacíamos yo DNI, no me acordaba. pasaportes diplomáticos, pasaportes uruguayos, cédulas de identidad, documentos del automotor, visa a Venezuela, visa de Estados Unidos, títulos, absolutamente todo lo posible. En esa grandilocuencia clásica de los militares, me acuerdo que un día
Acosta dijo, esta es la central de falsificaciones más grande de Latinoamérica. Un absurdo. Digo, ¿con quién la compara? ¿Cuál es el parámetro? Pero ese tipo de pelotudez es clásica de, ¿viste? De militares. Así que hacíamos todo lo que te puedas imaginar, de registro conductor hasta registro de conductor internacional. Y con esos documentos falsos, ellos, por ejemplo, entre otras cosas, viajaban a París, al Centro Piloto París, para hacer inteligencia sobre los compañeros que estaban en Francia, en el exterior, sobre todo en Europa. Incluso en algún momento se plantearon hacer un secuestro en Roma. Con esos documentos ellos se robaban autos y tenían autos propios. Ellos tomaban la identidad de gente que existía. Era un mecanismo... ¿De chicos también? De chicos también. Sí, sí. Es decir, ustedes blanqueaban la apropiación de menores. Exactamente. Sí. Se hacían todo tipo de documentos, hasta, digamos, de menores. Se podía hacer todo. Desde partida, y se falsificaban sellos. Es una cosa increíble que todo transcurría en un lugar donde en el fondo se torturaba. Entonces, quien trabajaba como mano de obra esclava ahí convivía con el grito de los torturados. Los miércoles era el día de traslado, y el traslado se hacía en el sótano, en una enfermería, y en esa enfermería era donde se le inyectaba a los compañeros Pentotal, y ese día era el día que nosotros nos quedábamos en capucha, en realidad en el tercero, no bajábamos. Bueno, yo ese día hice el pasaporte, en realidad el Fondo de Seguridad del Pasaporte Uruguayo. Me acuerdo que vino alguien a controlarlo, lo miró, miró los fotocromos. Yo jamás me imaginé, lo hice con los grilletes puestos además, ¿no? Y se dio vuelta en un momento y me dijo, bueno, flaco, era flaco yo, salvaste la vida, te quedás con nosotros. Yo no tomé una dimensión de lo que me estaba diciendo, pero en realidad era que yo en el próximo traslado, si era el otro miércoles, yo estaba en la lista, junto con Ana. Los dos estaban en la lista. Sí. ¿Vos ya habías tenido contacto con Ana? Yo a Ana la había visto en el baño. Ana estaba... yo estaba en el tercer... Cuando estuvimos en Capuchita, que es arriba de todo, no la vi, la escuchaba. Y después cuando estuvimos en el tercero, que estuve 3 meses y medio más o menos, yo la tenía a mis espaldas, Ana, así que la escuchaba. Escuché al principio cuando no quería comer y cuando se resistía a comer y cuando había un compañero que decía, me quedo con la comida a los 261, y yo decía, lo voy a matar, y después un gran amigo, Cachito Fugna, que falleció hace un tiempito. El petizo, no, exactamente. Sí. ¿Vos estabas con Cacho? Claro. Cacho era el 252, yo era el 261. Cacho cayó. Mucha historia con Cacho Fugna. Me imaginé. Personaje impresionante. Y Cacho se comía la comida de Ana y yo le tenía, hasta que después terminamos jugando al ajedrez con Cacho, por señas jugábamos. Nos levantábamos la capucha en la medida de lo que podíamos, nos pasábamos las esposas adelante y jugábamos al ajedrez por señas. Y después, bueno, con Ana no, yo con Ana tuve ese contacto, en la Navidad nos pudimos abrazar, un día me levanté, estábamos en una situación muy complicada, a mí me habían pegado mucho los guardias, y en un momento me levanté, fui y le di un beso. Y esto lo cuento, pero fue así. Y me pegaron de nuevo, ya no me importaba nada. Valía la pena. Lo que me interesaba. Valía la pena. Y después la vi, esa tarde, después de los documentos, la hicieron bajar. Me dijeron, hace mucho que no ves a la 262, eso de que te sacaban el nombre, te sacaban la identidad, te sacaban todo. Nazis, sin ninguna duda. Siempre los números. Y entonces dije que sí, mentí, que no la había visto desde que nos habían secuestrado, la trajeron. Ana estaba muy flaca, pesaba como 20 kilos menos, en 3 meses y medio había perdido una barbaridad, yo la veía hermosa igual. Y se sacaba las esposas solas porque el tamaño de las muñecas era tan chiquito que no le podían ajustar, así que hacía así, se sacaban las esposas, y ese día, una cosa muy loca, dice, bueno, ahora van a comer, dijo el represor. Entonces, en la misma habitación donde me habían torturado y donde había una picana de color celeste al lado nuestro,
y una cama y una mesita con 2 sillas, nos trajeron comida, morrones rellenos. Era la primera vez que comía en 4 meses, que comía en serio. Yo no podía creer, no entendía tampoco. Nos trajeron cubiertos, con lo peligroso que era teóricamente que tuviéramos cubiertos, una gaseosa de vidrio, y bueno, ahora coman. Y yo la miré a Ana y le dije, no entiendo, si es la última cena, estos tipos no, ¿por qué van a ser tan piadosos? No son, que son unos hijos de puta. Y no logro entender. Y en realidad lo que buscaban era quebrarnos. Ajá. Entonces, en un momento entró, también me dijo, ¿vos fumás? Me dijo este represor. Le digo, sí, yo fumo, sí, es cierto. Bueno, te dejo un atado de cigarrillos y me tiró un atado de jockey suave, en realidad de jockey, los rojos. Yo fumaba negros, pero bueno, dije, bienvenido con una caja de fósforo. Y salió y volvió al toque y me dijo, no, vos fumás negros, te dejo un atado de parisien. Se fue y yo me acuerdo que le dije a Ana despacito porque pensé que nos estaban escuchando, estos hijos de puta saben todo de mí, hasta los cigarrillos que fumo. Qué bárbaro. Que lo fumaste todo el atado, ¿no? Me fumé todo el atado, morfé. Era Sheraton para mí, no sé si va, un hotel 5 estrellas, una locura. Y no entendía bien todavía por qué. Yo entraba en lo que ellos llamaban el proceso de recuperación. Para quienes trabajábamos como mano de obra esclava, el proceso de recuperación no era muy claro lo que significaba, pero era algo así como que nos recuperaban de la solidaridad, de ser generosos, de pensar en un país diferente del otro. Recuperarse era eso. Estábamos enfermos, una cosa así sería, ¿no? Uh-huh. Sí. Nunca lo pudieron explicar ellos tampoco, pero entraban en el proceso de recuperación y para eso comíamos mejor y nos sacaban del sector de los capuchas, donde la solidaridad era gigante, donde yo sentía que ahí estaban mis compañeros. Aunque nos cagáramos de calor, aunque nos cagáramos de frío, aunque nos cagaran a patadas y a trompadas, aunque no supieras si estabas en la lista de los miércoles, pero ahí era todo mucho más claro. Estaba el abrazo. Exacto, estaba el abrazo y estaba, a veces cuando un guardia se apiadaba, estaba el chiste, la solidaridad, el tipo que cantaba una canción, esas cosas. ¿Y abajo Ana? Era como, ¿Y Ana? Ana fue así, al otro día de sacar el pasaporte uruguayo y de continuar trabajando, Ana volvió a Capucha. Al otro día aparecieron como, venían los represores, estaban ahí. Apareció el represor y me dijo, che, ya no me decían 200 descendientes, sino que me decían Quique, había pasado. Y después el día que me dejaron en libertad me dijeron Carlos. Iba recuperando pedazos de mi identidad. Quique era un seudónimo por el cual mis amigos me trataban. Entonces me dice, Quique, ¿hablaste a tu casa alguna vez? No, acá adentro una cosa, viste, como una naturalidad. Como si uno tuviera un cospel. Un cospel y un teléfono público de llamar a su casa. Entonces dije, no. Bueno, vamos a ir a hablar a tu casa. Me llevaron a la oficina de inteligencia del grupo de tareas y frente a 5 oficiales del grupo de tareas me hicieron hablar con mi viejo y me hicieron decirle que levantara el habeas corpus, que no fuera más a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a la Liga por los Derechos Humanos ahí en Callao y Corrientes, o sea que sabían que hacía mi viejo, que no fuera más al Ministerio del Interior, que yo estaba bárbaro, mi viejo me preguntó, está flaco, que no le tenía que decir a dónde estaba, no le dije a dónde estaba, y que Ana iba a salir en libertad pronto y que yo me iba a quedar un tiempo. Repetí eso hasta que en un momento no pude sostener la charla de tanta mentirle a mi viejo, y se lo pasé al represor y le dije, hable usted, yo no puedo más. Y el tipo le habló, le dijo, acá está su hijo, bárbaro, fantástico. Y al otro día este mismo represor me dijo, ¿cuándo querés que se vayan en libertad? Ayer. ¿Y cuándo querés? Y yo le dije, sí, pero yo lo decido. ¿Libertad? Yo lo decido, pregunté. Me dijo, sí, lo decidís vos. O le estoy firmando la sentencia de muerte. Yo no decidía nada. Entonces dije, si decido yo, que se vaya ahora. Escuché que por el handy decían, Ana estaba arriba en el tercero, consíganle en ropa, que se bañe la 262, consíganle en ropa y tráiganla a 4. 4 era el sótano, en los códigos de ellos. Al rato estuvo Ana bañada y cambiada en el sótano. Yo me acuerdo que estaba esposado adelante y con los grilletes puestos, y a Ana ya la habían soltado.
y la abracé y la despedí y me quedé con la cabeza pensando que a ver si la matan por el camino. Y cuando los tipos volvieron de ir a la casa de mi viejo, vinieron y me dijeron cosas así perversas como, qué lindo que es tu hijo, ese tipo de cosas tremendas. Y me vieron la cara y se ve que tenían mucha experiencia, pues me dijeron, vení, vos ya estás desconfiando, vamos a hablar por teléfono. De nuevo llamé a la casa de mi viejo, de nuevo, del mismo lugar donde me grababan y donde grababan la conversación de mi viejo. Y hablé con Ana y me quedé ya con la tranquilidad que estaba con el pibe y que bueno, ahora dije, me queda, la pelea es solo por mí y bueno, está bien que sea lo que sea. Wow. ¿Cómo tomabas noción del tiempo, Carlos, que pasaba? Porque vos decís, estuve 3 meses y medio. ¿Cómo lograbas tener esa conexión de tiempo y espacio, no? Encapuchado. Claro, por El eso. tiempo era muy difícil. El tiempo, en realidad, en capucha era casi imposible. Yo no logro acordarme. Primero porque estaba todo tapiado, no había luz. La única luz era muy poquita y era luz de bombitas. Pero había algunas cosas que eran muy particulares. Primero, el olor del mate cocido. Demoledor. Nunca tomé mejor mate cocido que el perdónenme que lo diga, pero Está bueno. era una caricia el mate cocido en el medio de todo eso. Entonces vos sentías el olor del mate cocido, el mate cocido calentito recontra con azúcar, y era lo mejor que te pasaba del día. Vos sabías que a la mañana venía un mate cocido, que a la tarde venía otro, que al mediodía, no sabías más o menos la hora, pero había un sándwich, y que a la tarde había otro. Eso era lo que sabías. Más a veces escuchabas la radio, que los guardias tenían prendida, y que te hablaban de un mundo que era ajeno, donde aparte vos no existías, ni los 60 que estábamos ahí existíamos, y por eso era muy angustiante. Escuchaban una radio llamada Radio del Plata, que sigue existiendo, Sí, pero bueno. Sí. Antes Radio Libertad. Pero eso, ese era el contacto. Y después había los miércoles porque era el día que no te dejaban bajar. no te dejaban bajar. Y después, ya en el sótano, había algunos lugares, o sea, en el sótano, ya estando trabajando con mano de obra esclava, había algunas cosas que eran referencias mucho más importantes. Sabíamos más o menos el día, había un lugar donde había una ventana abierta y sabíamos cuándo era de día, cuándo era de noche. Empezábamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Bien, para terminar, obviamente, ya estamos terminando el programa. ¿Cuándo saliste? ¿Cuándo quedaste libre? ¿Qué onda? Cuando salí, los tipos a un grupito no nos dejaron irnos del país. O sea, una de las consecuencias de que las 3 compañeras declararan en la Asamblea Francesa fue que a quienes salimos después nos prohibieron salir del país. Y era lógico, nadie iba a hacer una conferencia de prensa ni convocar a un medio acá en la Argentina en plena dictadura, y además para denunciar absolutamente nada, así que bueno, nos tuvimos que quedar. ¿Cómo fue? Te cuento una que así, Sí, para que terminemos un poco arriba. Obviamente que vas a venir en algún momento. Sí, de nuevo, pero aparte vamos a terminar bien. Salgo, me dan la guita para un bondi, me dejan en Cabildo y Ramallo. Y me tomo el 133 y me voy a la casa de mi viejo que vivía en Flores. ¿Hablaste con alguien? ¿Hablaste con alguien? ¿Le dijiste que recién salías? No, era año 80. No, por eso digo, pero... No, tremendo. No te se lo podía comiste hablar con todo. Exacto, la tenías que morfar toda. Y además tus amigos ya no estaban, la mayoría de tus amigos estaban muertos, el proyecto político por el cual habías peleado 7 años no existía más, era difícil la vida. Pero esta es la graciosa. Llego a la casa de mi viejo, me abrazo, qué sé yo, con mi viejo, con mi vieja, y mi viejo que la verdad es un tipo divino, adorable, me dice, tu hermano se casa, mi hermano mayor, no Fernando. ¿Qué querés que haga? El primer día en libertad creo, o sea, el conocimiento de mi hermano. Entonces, digo, no pienso ir, qué sé yo. No, viste, se casa por iglesia, no me interesa. A las 12:30, 1 sentí como un remordimiento, viste, estaba con Ana y con el pibe, paseando y descubriendo la ciudad, oliendo cosas, era una maravilla, en medio de la dictadura. Entonces, digo, vamos al casamiento, no puedo quedar tan mal con Joaquín, con mi familia. Claro, yo no tenía dimensión de lo que a mí yo representaba. ¿Qué te parece?
Entonces, y aparte mi hermano se había casado en un casamiento muy paquete, muy paquete, y donde había todo tipo de personas así de mucho dinero, bueno, no importa. La cuestión es que llegamos, el salón estaba abajo en un sótano y había un gran cortinado. Otra vez sótano. Otro sótano, pero un cortinado enorme, tipo teatro. Corro el cortinado y empiezo a bajar. Por supuesto no me había puesto ni traje ni nada por el estilo, con Ana y con el Chengo. Entonces, y la gente bailaba, como en una fiesta cualquiera. Entonces alguien levantó la vista y se ve que enseguida y se produjo un silencio tremendo. Se escuchaba Otra vez el nada silencio. más. Otra vez el silencio. Y claro, ¿qué pasaba? La familia, mis tíos, mis primos, que son muchos, pensaban que yo estaba muerto. Y me veían ahí como una aparición. Sí, no. Y Tu viejo no había dicho nada. No. Y la familia de la novia de mi hermano, no sé quién carajo era ese tipo, que aparte entraba vestido zapastrosamente. Desgarbado, pálido. Y mi hermano nunca me lo perdonó porque le arruiné todo el protagonismo del casamiento. Bueno, así es. ¿Qué tal el muñeco? Terrible, ¿no? El muñeco. Yo digo, hasta en eso, mira, no hay familia preparada para recibir, ¿sí? A alguien que viene de un hecho tan traumático. ¿Sí? Lo que él cuenta, dice, para terminar bien arriba, me recuerda a lo mío y no es tan arriba. O sea, cuando yo llegué de Malvinas y nadie estuvo preparado para recibirme. Pero que tu hermano te recrimine. No, pero de última. Claro, es Un terrible. episodio. Nadie está preparado para ser una víctima de una dictadura en sus dos facetas, ¿no? En la principal, que es un plan de exterminio de una clase política de ese tiempo, de los jóvenes, y tampoco uno está preparado, ninguna familia está preparada para una guerra. No, pero para ningún existe. hecho así de ese No, tipo. seguro. Yo sentía, aparte que en mi familia me tocaba como si fuera, Claro. ¿viste? Una cosa, Carlitos. Yo de verdad. Claro, sos un exacto. fantasma, Claro. Porque es diferente, en el sentido de la familia de los militares que están preparados ya vienen con o sea, La mentalidad. claro, ¿viste? Posibilidad. Una de las posibilidades es que vaya una guerra, que sea muerto, que yo haga una cosa esa. Ahora, ustedes dos tipos normales, vos militante político, vos nada que ver, ¿entendés? Que de repente te atraviesa, digamos, una banda de hijos de putas, porque no queda otra, y te cambian la vida. O sea, vos vas para un lado y de repente te le pegan un bofetazo y te hacen girar para cualquier lado. Son testimonios, la verdad, que muy fuertes. Y como decís vos, Silvio, nadie está preparado para eso. No. Pero yo lo que creo es que, para terminar, nuestro legado, el tema de haber quedado vivo también, es dar voz por los que no tienen voz. Exacto. Hablar por los que no pueden hablar, dar testimonio. Ese es el legado que tenemos y eso es lo que me parece que hay que cumplir. Y para eso estamos y por eso tenemos que seguir. Bueno, el programa llegó a su fin. De mi parte, Carlos Muñoz, muchas gracias por haber venido, por contar todo lo que contaste. La verdad es una historia fuerte y a la vez interesante de conocer. Porque bueno, como decíamos antes, ¿no? El mismo modelo, la misma clase política, y la misma forma de represión social. Y esto me parece que hay que mostrarlo, ¿no? Porque uno puede encontrar el presente en el pasado. Y casualmente, tipo Carlos, o lo que te pasó a vos, Silvio, son cosas que están los ejemplos ahí, no repitamos lo mismo, ¿no? Claro, cuando Carlos dice del legado, yo siempre digo que somos las voces que hay que escuchar para que la gente no vuelva a cometer los mismos errores, Exacto. de volver a creer en este tipo de gente, ¿sí? Sí, pero fundamentalmente, Tenemos que crear conciencia, memoria. Sí. fundamentalmente para que escuchen esto y entiendan que la única manera que se le devuelve la dignidad a todos aquellos como ustedes, como los que no están, como los 30.000 compañeros, o más de 30.000 compañeros desaparecidos, de la única manera que devuelve la dignidad es haciendo justicia, fundada en la verdad verdadera, ¿Sí? con el compromiso fundamental que es la vida.
y que hoy, salvando las distancias, en definitiva, vuelvo a repetir, hoy se premia matar por la espalda y te da un premio y te recibe en casa de gobierno un presidente y encima intenta, y muchas veces lo logra, lo está logrando, interferir en la justicia para lograr sus miserables necesidades. Así que vuelvo a repetir, por la vida, porque esto es por la vida, y para que todos aquellos que perdieron la vida, en definitiva, recuperen su dignidad, pagando todos los que tienen que pagar y que se pudran en la cárcel. Exacto. Yo digo siempre en castellano, verdad, memoria y justicia. Sin ninguna duda. Carlos, una reflexión Nada, final. muchas gracias. La verdad que estuve muy cómodo. Les agradezco a ustedes. Me Gracias. parece muy bien que podamos sostener estos lugares en los medios con lo difícil que estamos y que eso, a seguir peleando, a seguir Así es, y sosteniendo la memoria, la verdad, la justicia. Y creo que, bueno, nos une el dolor, pero también nos une la pelea y la lucha. Así que, bueno, gracias por en eso ustedes. estamos. Gracias a vos. ¿Algo, usted, caballero, final? No, nada, no, el final lo tiene él. No, ¿qué poder decir? Que lo que decimos nosotros siempre, ceder, Kirgot, justicia, justicia perseguirás. Así es. Nos encontramos el próximo miércoles aquí a las 20 en Radio H, en Busto Recortado con Sergio Burste, con Silvio Cax y Gustavo Paura. Y repito de nuevo, muchas gracias, Carlos, por haber venido. Y bueno, que se repita. Y ahora viene No me traiga más problemas con Putrefacto y Lisandro, que mama el programa.